todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Hoy os voy a contar mi experiencia y lo que yo tengo en cuenta de cara a lo que es trabajar o dar respuesta a una licitación pública. La administración pública depende de un país a otro porque hay una ley específica que lo regula, pero en cualquier caso, al final no van a dejar de ser consejos generales que vais a tener que tener en cuenta. ¿Se diferencia en algo responder a un pliego de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares de responder a una RFP, a una Request for Proposal? Sí y no. Sí, en el sentido de que una administración pública los plazos son de obligado cumplimiento, una RFP lo suelen ser, pero hay más flexibilidad. Y sí también en cuanto a que el trabajo previo pues te puede predisponer muchísimo más al responder a una RFP que al responder a un concurso público. Porque en una administración pública, en un concurso público, no hay manera de que te lo adjudiquen a ti, al menos de manera legal, aunque hayas hecho tú todo el trabajo público, no hay manera de que te lo garanticen. Quiero decir, no significa que no puedas ganar el concurso, pero no hay ninguna garantía de que hayas hecho el trabajo previo que ahora veremos y que después tengas el resultado final que sea una adjudicación. Mientras que si respondes a una RFP y has estado trabajando antes, tu cliente está satisfecho, aunque pases por un procedimiento de compras, es más que probable, mucho más probable que acabes consiguiendo el pedido. Entonces, si queréis, os paso a contar ahora qué tengo yo en cuenta de cara a trabajar cuando se publica un pliego de prescripciones, ¿vale? Cuando se publica un pliego, tienes que pensar una cosa. En el 90 y tantos % de los casos, un pliego sale publicado y ha habido alguien que ha estado trabajando con esa administración para que ese pliego salga a la luz. ¿Por qué? Porque ningún organismo público puede tener todos los conocimientos necesarios o dentro de lo que es el órgano que vaya a contratar, todos los conocimientos necesarios para escribir un pliego de prescripciones técnicas, para saber cuánto cuesta y para saber en cuánto tiempo se puede entregar o se puede ejecutar. ¿Esto qué significa? Que siempre van a tener que preguntar a alguien. Por lo tanto, cuando veas que hay un pliego publicado, cuando veas que hay una licitación que está en fase de presentación de ofertas, tienes que saber que siempre va a haber al menos alguien, 1, 2, N, pero siempre va a haber alguien que haya trabajado detrás. Puede ser el caso que de manera excepcional no lo haya habido porque a lo mejor se sacó una licitación hace relativamente poco, se reutiliza todo y vuelve a salir. Pero fíjate que en la anterior, en la primera vez que se licitó algo similar, probablemente hubo alguien que estuvo trabajando. Tenéis que tener en cuenta que los funcionarios públicos, los que se dedican a hacer tanto el pliego de prescripciones técnicas, que es donde se define todas las características técnicas de lo que sea que se vaya a comprar, ya sea una obra, un servicio, algún equipamiento, no pueden tener el conocimiento de absolutamente todo lo que compran. Es imposible. Nadie tiene el conocimiento, sea funcionario o no, de todo lo que se compra. Por lo tanto, han tenido que pedir asesoramiento. En España, cuando entró en vigor la última nueva ley de contratos con el sector público, se estipuló que si se pedía información a una empresa, eso se tenía que publicar y demás. Al final lo que se hace es, en vez de pedirlo a uno, se pide a varias y al final, como ya son varias, pues generalmente pues no hay ningún problema. Pero en cualquier caso, me gustaría dejar esto claro. Es muy difícil que te encuentres un concurso publicado y que no haya nadie que lo haya trabajado detrás. ¿Esto qué significa? Que si tú llegas nuevo, sin habértelo trabajado y sobre todo cuando es una reventa de un producto o cuando ya es un servicio complejo, te vas a encontrar con que hay cosas que a lo mejor a ti te cuesta más trabajo cumplir. Si eres tú el que has estado al otro lado y ayudando a que ese pliego salga a la luz, por favor nunca cierres el pliego de manera que solo lo cumplas tú.
Eso, además de que, digamos que desde el punto de vista legal es bastante discutible, desde el punto de vista ético, si encima no se lo cuentas a tu cliente, se puede encontrar con un problema, porque el responsable de esa licitación es al final quien firma o quien hace el pliego. Entonces, si tú sacas un concurso o ayudas a preparar un concurso que se publica y solo lo puedes cumplir tú porque has puesto una serie de requisitos que solamente, no digo que te favorezcan, que evidentemente uno cuando hace todo este trabajo previo quiere que de alguna manera tenga alguna ventaja frente a quien no lo ha hecho. Pero una cosa es tener alguna ventaja y otra cosa es que solo tú lo puedas cumplir. Si el cliente está de acuerdo o si de verdad la única empresa o la única persona que puede realizar ese proyecto eres tú, pues no habrá ningún problema, porque de hecho hay otras opciones dentro de la ley de contratos del sector público que es por exclusividad, que es cuando solo haya una empresa o una persona que pueda hacer ese tipo de servicios. Suelen ser raras las circunstancias en las que solo lo puede hacer uno, pero existe. Así que ten en cuenta que si vas a poner alguna cláusula que solo cumpla tú, tu producto o lo que sea, coméntalo con tu cliente para que lo sepa y valore si la pone como obligatorio o la pone como un criterio de valoración y que te dé más puntos. Esto como punto de partida, porque si no al final las leyes del juego, las reglas del juego no son las más adecuadas y al final, bueno, pues todas estas leyes de contratación que cada vez nos ponen más difícil, por otra parte, el poder dar respuesta a un pliego, al final no tienen ningún sentido. Entonces, para eso habríamos puesto... Yo soy partidaria, si queréis luego al final del podcast os cuento mi experiencia y mi opinión al respecto de dónde se tendría que poner el foco a la hora de la licitación pública, que ya os lo adelanto, no es en la licitación, que está bien, que hay un mínimo que hay que cumplir, pero sobre todo tiene que estar en la intervención. Una vez que ese proyecto, ese servicio, esa obra, lo que sea, se lleva a cabo, tiene que haber alguien en ese momento y no 3 o 4 años después que revise que está acorde al pliego, porque si te hacen una revisión 5 años después, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho porque a lo mejor lo ganó alguien que no tenía que haberlo ganado, o porque ya nadie ni se acuerda, o porque los papeles sabes Dios dónde están. Entonces, la importancia es tener en cuenta que hay una ley que hay que cumplir, que nos guste o no, es lo que nos toca, y que preferiblemente intentemos que esas cosas que nos hacen que nuestra oferta esté mejor posicionada, sea eso, algo que nos dé más puntos, pero no sea un requisito de obligado cumplimiento. Porque te puedes encontrar con que alguien sí puede impugnar, y cada vez se impugna más cuando un concurso público sale cerrado a que solo alguien lo pueda cumplir habiendo competencia en el mercado. Si no la hay, es otra historia, pero habiendo competencia en el mercado, si lo haces así, te puedes encontrar que la administración pública va a tener un problema porque le van a impugnar, va a tener que ir al tribunal administrativo. Bueno, al final es un problema. Por lo tanto, partiendo de la base de que hay que saber que el concurso probablemente ya esté trabajado, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos este concurso? A ver, si es la primera vez y tú utilizas este concurso como una manera para que te conozcan, es una muy buena manera de presentarte ante esa administración pública. Que te conozcan a través de una muy, muy buena oferta. ¿Significa que la vas a ganar? A lo mejor no. Pero ya van a ver la calidad de tus propuestas, van a hacerse una idea de cómo trabajas y probablemente te da pie a que cuando vayas a tener una reunión con ellos o vayas a hacer algún tipo de llamada, vayas a tener cualquier tipo de interactuación con ellos, seas alguien a quien tienen en cuenta porque has hecho una muy buena oferta. Insisto mucho en lo de muy buena oferta, porque si lo haces para ver si cuela y es una oferta que tengas que escribir mucho, si tú tienes que dar una respuesta a un pliego que tiene puntos subjetivos, ahora entraremos en la parte de los criterios de valoración, en la cual van a valorar la calidad de tu oferta. Si tú tienes que tener en cuenta eso y al final escribes una oferta muy pobre simplemente para que sepan que existes, al final van a saber que existen, pero van a saber que es mejor no contar contigo, porque la oferta es mala. Entonces, es mejor que si lo haces como carta de presentación, sea una oferta que harías como si supieses que de verdad lo vas a ganar. O sea, es decir, tiene que ser una oferta lo más perfecta posible, teniendo en cuenta que la perfección no existe. Pero sí que cumple, o sea, que lo des todo, que lo hicieras como si de verdad fueras a ganar. Esa es la clave cuando utilizas la oferta como carta de presentación. Lo que tienes que hacer cuando ves una licitación pública, yo te digo 3 o 4 cosas que hago siempre. 1, fecha de entrega, porque a lo mejor resulta que estás en un pico de trabajo y ahí no sabes si vas a poder presentar una buena oferta, no sabes si vas a tener tiempo, por lo tanto fecha de entrega siempre, porque tienes que tener esa fecha tope, ese deadline que te permita saber hasta cuándo puedes presentarlo. Adicionalmente, revísate siempre
tanto, aunque tú estés más en la parte comercial y veas más cómo puedes hacer los requisitos y estés más pendiente de la parte técnica, ya sabes que los pliegos, para el que escuche este podcast y nunca haya trabajado con la administración pública, cuando se licita y es a partir de un determinado importe que varía en función del tipo de licitación, hay dos documentos. Por un lado está el pliego de condiciones administrativas particulares, el PCAP, donde se regula toda la parte administrativa de ese procedimiento de contratación, y por otro lado está el pliego de prescripciones técnicas, el famoso PPT, que es donde se regulan todos los requisitos del servicio, del suministro, de la obra, de lo que se vaya en ese momento a contratar. Nosotros como comerciales, nosotros como vendedores, tenemos que poner el ojo en los dos, porque a veces hay datos en el pliego administrativo. Primero tienes que ver, lo primero de todo, una vez vista la fecha, es analizar la solvencia. A veces nos piden solvencia económica o solvencia financiera y tienes que ver que cumplas las dos, porque si no automáticamente, salvo que te puedas apoyar en un tercero, que la ley española lo permite, si no automáticamente estás fuera, porque no cumples los requisitos mínimos de solvencia. La solvencia económica a veces es volumen de negocios, a veces es referencias, bueno, la parte técnica suele ser referencias o un certificado adicional, y luego a veces te valoran algún tipo de certificaciones de calidad o certificaciones, en el caso de España, por ejemplo, del Esquema Nacional de Seguridad o de alguna ISO de cumplimiento, no obligado, pero sí habitual en el ámbito del mercado en el que te estés moviendo, como puede ser la de calidad de la 9001 o la 14001 de medio ambiente o la 27000 de seguridad, la 20000 de prestación de servicios. Eso en el ámbito tecnológico, que son las que yo más estoy acostumbrada, pero seguro que también las hay de desarrollo, bueno, seguro no, las hay de desarrollo de software, seguramente habrá alguna en materia de construcción. Al final lo que se trata es que va a haber determinadas cosas con estos requisitos de solvencia técnica, que a veces son referencias similares y a veces son este tipo de certificados. Lo que se consigue es, la administración de alguna manera intenta cerrar que alguien que no está cualificado para presentarse a ese concurso se presente y le genere un problema. Porque luego vamos a la segunda parte. Hay una serie de criterios de valoración que es, primero yo te recuerdo fecha, segundo solvencia, si cumples todos los requisitos de solvencia que hay ahí, o te puedes apoyar en un tercero para ver que hagáis o bien en UTE o apoyándote en la solvencia de una tercera empresa para poder cumplir esos requisitos. Y lo tercero son los criterios de valoración. Eso tiene que ser tu mantra a la hora de hacer una oferta. ¿Por qué tiene que ser tu mantra? Porque tú tienes que saber si hay ofertas en las que el único criterio, lo llaman criterios objetivos, generalmente es precio, porque hay una parte de precio y otra que suele ser algún otro criterio que implica precio. Yo qué sé, por ejemplo, en mi ámbito, imagínate que vas a comprar una serie de, pues vamos a poner mesas. Entonces tú valoras por un lado con 80 puntos sobre 100 el precio de las mesas y con 20 puntos sobre 100 valoras el número de mesas adicionales que te entregan. Al final, si te fijas, es precio puro y duro. Es únicamente precio lo que te están pidiendo ahí. Entonces, después de que sepas si estás en un escenario de solo precio, solo criterios objetivos, lo que tendrás que hacer es analizar las fórmulas para saber cuánto te cuesta, cuántos puntos te resta en esos 80 meter una mesa adicional. Imagínate, a veces te encontrarás con que meter de los 80 puntos, meter una mesa adicional, a lo mejor te resta 0,50 y dices, pues no me importa, porque a lo mejor metiendo 3 mesas me dan, me lo voy a inventar, la mitad, 10 puntos. Entonces me va a restar solo 0,50, entonces estoy muy cerca de tener mayor puntuación. Pero en ocasiones, depende de cómo estén las fórmulas, tanto de lo que te piden que como valoración adicional como del precio, puede ser que meter esas 3 mesas adicionales te reste 30 puntos del precio. Entonces, para conseguir 10, has perdido 30. Y eso es con lo que tú tienes que jugar para saber cuántas de esas unidades adicionales, cuántos puntos te resta. Teniendo en cuenta que la mayoría de las fórmulas, no es que sea un brindis al sol, en realidad esto es realmente hacer escenarios diferentes, ¿no? Cuántas empresas se pueden presentar, qué puede hacer cada uno, porque muchas veces te va a variar dependiendo de las fórmulas. Esto es como volver a clase de matemáticas. Tienes que sentarte delante de un Excel y empezar a jugar para ver qué te compensa o qué no. Porque a lo mejor lo óptimo es maximizar toda la puntuación.
Pero te puedes encontrar que maximizando toda la puntuación significa a uno de esos criterios objetivos ir a 0 para poner todo el foco en el precio, por ejemplo, o al revés, poner todo el foco en lo que es el valor adicional porque no me penaliza tanto en lo que es la parte económica. Y eso es un ejercicio de Excel y de jugar cuando ya tengas claros tus costes, qué te supone algo más o qué te supone algo menos. La complicación viene, también la belleza viene, cuando hay una parte de esa valoración que son criterios subjetivos, es decir, criterios sujetos a un juicio de valor, que aunque sí que hay unas directrices que tú sabes más o menos cómo tienes o cómo te lo van a valorar, está en la potestad de la administración y en quien realiza ese análisis poner una puntuación y otra. Es cierto que cada vez está más acotado cómo se puede valorar o no, pero en cualquier caso es un criterio de valor, es decir, que lo que para ti a lo mejor te parece que está de 10, para otro le parece que está de 5. Entonces ahí sí que tienes que tener cuidado y hacerlo lo mejor posible. Por eso cuando tienes una oferta que tiene una parte subjetiva, tienes que leértelo muy bien. Esa parte, cómo se valora, tienes que leer muy bien cómo quieren que se estructure la oferta, y si no te ponen, que en esa memoria técnica que tienes que presentar no te ponen un índice, que a veces te lo ponen, en el caso de que no te lo pongan, mi consejo es estructura tu propuesta de manera que quien vaya a valorar tenga el trabajo fácil. Y eso a veces, ¿cómo es? Pues poniendo, cuando sea posible, porque a veces es muy difícil separarlo, pero cuando sea posible, poner siempre la oferta distribuida en ese documento que hagas en función de cada uno de los criterios de valoración. De manera que el que vaya a evaluar la propuesta tenga de un vistazo claro qué le ofreces en cada punto. Te sugiero también que tengas una matriz de cumplimiento de requisitos, y si la puedes tener al inicio o si no la puedes tener al final, pero en la que tú pongas al final, yo lo suelo hacer al final como un resumen, pongo todo lo que me han pedido como requisito, pongo que lo cumplo y pongo en qué página del documento o en qué párrafo, en qué página de ese documento y en qué párrafo está cada uno de esos requisitos que son de obligado cumplimiento. De manera que de un vistazo rápido quien vaya a evaluar, vaya a esa tabla, va a la matriz de cumplimiento de requisitos, ve que todo se cumple, comprueba eso y después ya sigue leyendo. Así le facilitas el trabajo y dirá, vale, esta oferta me la voy a leer porque me están facilitando el trabajo. Tenéis que pensar que la gente que evalúa concursos públicos a veces puede recibir 10, 7, 20 propuestas técnicas, y leerte 20 propuestas técnicas, las que tengas que valorar, hacer un informe y justificar por qué estás dando una puntuación a unos o a otros, es un trabajo arduo. Así que tienes que hacer todo lo posible para facilitar el trabajo y que vea tu oferta con mejores ojos. Esto te va a ayudar de verdad a conseguir más puntuación, pero tu oferta tiene que ser de muchísima calidad, porque si no es de mucha calidad, al final probablemente tengas algún problema, porque aunque esté muy bien estructurada, cuando lo lean, si no está claro o si te dejas a medias alguna explicación, te la acaben valorando menos. Entonces tenemos por un lado, y así resumiendo para no hacer un podcast excesivamente largo, tenemos por un lado que tenemos que saber cuándo se publica. Ahora mismo te diría que hay un montón de plataformas de licitación, al menos aquí en España, por lo tanto tienes que saber en qué plataforma de licitación se va a subir. Al menos yo aquí en Galicia os aseguro que trabajo en 3 y a veces 4 plataformas de licitación diferentes, por lo tanto tienes que saber en cuál se va a subir. Eso es lo primero. Segundo, fecha de entrega. Tercero, verificar que cumples todos los requisitos, porque si no cumples un requisito en lo que es la parte administrativa, vas a tener un problema, porque te vas a hacer todo el trabajo y después te van a, no vas a pasar el filtro, porque además eso probablemente ya sabes que están, dependiendo de cómo se valore, hay 2 sobres o 3 sobres, y el primer sobre que se abre, que es el sobre A o el sobre 1, es el sobre de documentación administrativa donde se validan esos requisitos. Entonces, ¿qué te puedes encontrar? Con que hayas hecho un trabajo excelente. Imagínate que es una oferta que tiene parte subjetiva y parte objetiva, que esos son 3 sobres, A, B y C. Tú puedes haber hecho un trabajo excelente en el sobre B, que es la puntuación subjetiva. Puedes haber hecho un precio brutal que va en el sobre C, la proposición económica, y sin embargo no cumples un requisito que has pasado por alto y te quedas fuera porque ni siquiera llegan a abrir tu oferta. Eso es muy triste, porque es que ni siquiera, no es que pierdas el partido, es que no has llegado ni siquiera a entrar al estadio, no has podido jugar el partido.
Entonces, primero de todo, tener en cuenta que tienes que cumplir los requisitos de la parte administrativa. Te sugiero que le eches un ojo también a formas de pago y demás, por si acaso lo que te ponen ahí realmente te supone un problema en cuanto a financiación y demás. O sea que hay que darle un vistazo al pliego administrativo, aunque nuestra labor generalmente no suele ser mirarlo de manera exhaustiva, pero sí esos puntos: fecha de entrega, solvencia y formas de pago, porque eso va a influir en cómo haces tú el cálculo de tus costes, sobre todo la forma de pago y si tienes que financiar tú. Después nos vamos a ver cuáles son los criterios de valoración. ¿Qué nos están pidiendo? A ver, hemos pasado primero, es que estoy dando por supuesto que la primera parte de todas es que lo que nos están pidiendo lo podemos presentar, que eso es lo obvio, porque si no, no habríamos llegado a este análisis. Lo primero es ver que tú puedes dar una respuesta a ese pliego. Después miras la fecha, en qué plataforma se contrata y los criterios de valoración. Y cuando ya te pones a escribir la oferta y ves los criterios de valoración, empiezas a hacer ese ejercicio de maximizar los puntos, teniendo en cuenta que debes analizar las fórmulas para saber en qué situación, en qué punto, en cuál de esos criterios puedes aportar más, obteniendo el máximo de puntuación. Y a veces aportar más para obtener el máximo de puntuación puede ser aportar un 0, porque te va a dar el máximo de puntuación. Yo me he encontrado en algún concurso que si yo daba, fijaros, había un concurso que eran 60 puntos precio, 40 puntos, una serie de licencias adicionales, que podías pensar, bueno, pues compensa, ¿no?, meter esas licencias adicionales. Aunque meta la mitad, me van a dar 20 puntos directos, pero sin embargo, meter la mitad para dar esos puntos directos en la fórmula que pesaba el 60, que a veces pesa el 80 el precio, en la fórmula en la que pesaba el 60, me quitaba más de 30 puntos. Entonces estaba en peor situación que si iba solo a precio y a dar mi mejor precio y ponía 0 en lo que eran las cosas adicionales que podía incluir. ¿Qué hacemos después? Estructurar la oferta técnica. Si no nos han pedido un índice, y si nos han pedido un índice, yo te diría que cumplas el índice, incluyas matriz de requisitos y luego hagas un apartado en el que le pongas fácil a quien vaya a valorar saber en qué punto está cada una de esas partes. Si no quieres hacer un apartado, vete marcando en negrita en ese documento aquellas cosas que te valoran más, o haz algo de manera que quede un recuadro, algo que llame la atención para que el que esté valorando tenga claro que eso es algo que tiene que tener en cuenta y eso es algo que cumples y es algo que además supone una mejora sobre lo que te están pidiendo. Si te piden mejoras, aunque las vayas enumerando en cada uno de esos apartados de la oferta, harías lo mismo que con la matriz de requisitos. Al final del documento pondrías un resumen de todas las mejoras ofertadas y en qué página está. De manera que también facilites, si hay una segunda lectura de la oferta, saber en qué punto hay una mejora. Porque si no haces un resumen, a lo mejor quien está evaluando la oferta no lo está leyendo completo en ese momento, sino que lo lee la mitad y al día siguiente lee la mitad. Y somos humanos, no tenemos la memoria perenne y perpetua, por lo tanto, además, y no están solo a esto, suelen estar haciendo más cosas. Entonces se pueden perder información. Así que facilita la vida, porque a ti te la va a facilitar para saber que no te dejas nada atrás a la hora de escribir una oferta, y a quien la evalúa le va a ayudar a entender que todo lo que necesita está ahí, que absolutamente todo lo que tienes que cumplir lo cumples y que adicionalmente sabe qué mejoras les estás ofertando y en qué punto de tu documento tiene que ir a verlos. Después, recuerda que tienes que hacer la oferta económica, que al final sea un documento aparte si tiene parte subjetiva. Si simplemente es subjetivo, probablemente tengas dos sobres, el sobre A o el sobre 1 cuando son dos, y el sobre 2 en el que va la oferta, que generalmente suele ser un documento que firma la apoderada de tu empresa en el que pones esos criterios, ya sea el precio, las cosas adicionales que incluyas. Y como mucho te pedirán una memoria anexa que no tiene valoración en la que tú describes qué vas a entregar. Pero en esa memoria anexa que tú describes no hace falta que sea tan perfecta como cuando te valoran, pero sí que tienes que asegurarte de que quien lo lea entienda que estás cumpliendo todo. Es decir, suelen ser relativamente sencillas estas propuestas, pero tú tienes que poner, si te están pidiendo unas mesas, tienes que poner el número de mesas, el modelo, y si quieres pones el color, pero quiero decir, tienes que darle la información para que sepa que tú estás cumpliendo con que te han pedido 20 mesas de color amarillo y que tengan tantas dimensiones. Entonces tú en tu oferta describirás que incluyes, la oferta económica pondrá 20 y en el documento que tú entregas adicional describirás que esa es la mesa de esas dimensiones y que además es amarilla.
Con eso lo que vas a tener es la facultad, o el que licita va a tener la facultad de entender de un vistazo que realmente cumples. Y vas a acortar, si esto lo hiciésemos todos, acortábamos los plazos de valoración y les pondríamos la vida mucho más fácil. Mención especial, por favor, mención especial y especial cuidado, y voy a decir especial cuidado y mención especial las veces que haga falta, para no liarla y no meter nada que tuviese que ir en un sobre, que seguimos diciendo sobre, aunque sea en formato digital, para que no metamos nada que tenga que ir en un sobre en otro, porque eso automáticamente nos puede excluir del proceso de licitación. Si tú metes algo en el sobre A, que es el primero que se abre, que corresponda al sobre B o al sobre C, estás fuera. Si tú metes algo en el sobre B que corresponda al sobre C, estás fuera. Y es más, te diría que si tienes dudas, porque si en el sobre A te falta algo, te van a pedir que lo subsanes. En el sobre B no suele haber subsanaciones, es bastante complicado que te pidan una subsanación. Si tú tienes dudas de si algo que tiene que ir en ese sobre o tiene que ir en otro, lanza la consulta, haz una consulta pública, que te contesten públicamente y ya sabes dónde tienes que meterlo. Y si tampoco vas muy justo, porque a veces también tienes que revisar hasta cuándo te dejan hacer consultas, porque no siempre es hasta el último día, a veces te dejan unos poquitos días al principio para hacer consultas. Ante la duda, yo pondría una frase que esto se describe en el sobre C. Ante la duda, si tienes mucha duda de si tiene que ir en un sobre o en otro, yo te diría que lo pusieras siempre en el siguiente. Y en el sobre C puedes meter una memoria adicional en la que describas algo. Corres el riesgo de que no te lo valoren tanto, sí, pero es que tienes que sopesar el riesgo de que no me lo valoren frente al riesgo de quedarme fuera. Entonces, ahí lo mejor es hacer la consulta si tienes muchas dudas. Pero si no tienes duda o os lo veis tan claro, lo mejor es ponerlo directamente en el último sobre para evitar problemas. Revisa todos los puntos, porque a veces nos pasa. Recordad que hubo un episodio en que os conté que yo me equivoqué, el sobre económico. Revisa que no hayas movido números, que alguien que no seas tú como comercial, ni la persona técnica que ha escrito la oferta, o si lo has escrito tú todo, que otros ojos lo vean todo de manera global, porque con eso lo que vas a conseguir es minimizar el número de errores, los errores gordos, quiero decir, que a veces simplemente el error fino de detalle no lo vas a minimizar, pero el gordo de primera vista, como el mío, que cometió un error de un baile de números, eso sí que lo vas a poder minimizar. ¿Qué más te voy a contar? Que tengas en cuenta todos los plazos, que los plazos no son ampliables salvo que por parte de la administración se amplíe, y ya no es solo el plazo del día, es el plazo de la hora. Que tengas en cuenta que en este escenario de licitación electrónica no es como cuando íbamos corriendo a un registro de la entidad y entregábamos, o nos íbamos a correos y entregábamos la oferta. Porque ahí podías llegar al registro, te podían dar un papel como que habías llegado a tiempo y estabas ahí esperando hasta que te registraban. Ahora con la licitación electrónica suele haber bastantes problemas, nos peleamos con certificados, nos peleamos con cuellos de botellas y hay muchos expedientes que se presentan en ese día. Ten más margen del que tenías antes para presentar la oferta. Ten en cuenta que aunque aquí en España estamos acostumbrados a que sea a las 2 o a las 12 de la noche, a veces te encuentras con que la oferta se entrega un día y la hora tope es a las 10 de la mañana, que a tus efectos quizás tengas que hacerte la idea de que se presenta el día de antes. Yo personalmente me hago la idea siempre de que se presenta un día antes, porque así tengo un día de margen para corregir cualquier problema o cualquier incidencia. También te digo que aunque no sea tu responsabilidad, revises siempre el sobre administrativo para verificar que está todo correcto. Esto te va a minimizar muchísimo los riesgos que asumes cuando estás haciendo una licitación pública. ¿Por qué? Porque lo mismo que tú quieres que alguien te lo revise, la persona que prepara el sobre administrativo, o si eres tú, también pide que te lo revise otra persona. De manera que vayas minimizando el número de errores. Esto no significa que acabes anulando el error, significa que lo vas a minimizar. Y entonces, y simplemente por resumen, para que queden claros los puntos, está primero verificar que puedes dar una buena oferta, es decir, que lo que piden tú lo puedes suministrar, ese es el paso 0, si no, no pasamos al siguiente. El siguiente paso es ver en qué plataforma se presenta y cuál es la fecha y hora tope de presentación de ofertas. Revisar la parte de solvencia que viene en el pliego administrativo para ver que cumples absolutamente todo y también verificar la forma de pago
o verificar si tienes algo que te impida presentarte por algún otro tema legal, que hay algunas ofertas que piden alguna certificación o que no estés de alguna forma metido en algún sitio o en otro. Verifica que cumples toda la parte del administrativo. Céntrate en los criterios de valoración para intentar maximizar los puntos, tanto en la parte subjetiva, si la hay, como en la parte objetiva, es decir, la parte que tiene un criterio de valor y la parte que son números puros y duros. Y de esta manera lo que te va a permitir es saber dónde tienes que poner los esfuerzos. Cuando tengas parte subjetiva, es decir, sujeto a un criterio de valor, estructura la oferta si no te piden un formato concreto, de manera que quien vaya a evaluarlo tenga claro cómo tiene que hacerlo. Tiene claro que tú estás cumpliendo con todo lo que te pone, incluido matiz de cumplimiento de requisitos y parte de mejoras. Optimiza los puntos, tanto técnicos como económicos, y los económicos analiza si te compensa. Si solo hay un criterio que es el precio, está claro que tendrás que intentar maximizar ese criterio. Pero si tienes dos, tienes que ver cómo del global de esos puntos lo maximizas, y a lo mejor significa apostar por uno o apostar por los dos. Si es apostar por uno, pues por lo menos ese ejercicio de jugar con el Excel, de jugar con una hoja de cálculo, te va a ayudar a saber en qué punto tienes que focalizar más. Y después verifica que está todo correcto, que otra persona le eche un ojo a todo y que se entregue en tiempo y forma para evitar disgustos y malos entendidos. Y esas son mis 5 pasos en la manera en la que yo trabajo con la administración pública. Tengo un método, soy muy metódica trabajando cuando tengo que presentar un concurso público, y os aseguro que a pesar de tener un método, cometo errores. Así que tenedlo en cuenta, que a veces se cometen errores y no pasa nada. Ya sabéis que errar humano no es, nos podemos equivocar, que el que no hace nada es el que no se equivoca, pero lo que hay que hacer es intentar minimizar el número de fallos. Así que nada más, espero que os haya sido de utilidad. Siento a aquellos que no trabajéis con la administración pública, que a lo mejor esto es un podcast que no os aporta en exceso, pero sí que es algo que me habéis pedido en bastantes ocasiones y me parecía que ya era el momento de poder contároslo. Así que sin más, os dejo y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast de las ventas. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale un corazoncito, déjame un comentario, y si quieres que tratemos algún tema en concreto, puedes contactar conmigo bien a través de la comunidad de aquí de iVoox, a través de Instagram, donde me puedes encontrar como @eticacomercial, o mandándome un correo a hola@eticacomercial.es. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.